Hermanos, ya estamos aquí finalmente en el espacio para nuestro tema de hoy. Como lo había comentado el hermano Edgar, pues me invitaron a tomar la participación en los siguientes 4 martes. A mí me gustaría y espero que el último de ellos ya podamos retomar nuestro estudio en la congregación, estando en el templo, pero pues mientras tanto vamos a aprovechar estos medios para pues seguir conociendo de la palabra de nuestro Dios. Les mando un saludo, espero que estén todos ustedes bien. Y les voy a compartir un poquito a manera de introducción qué es lo que vamos a estudiar en estos martes que vamos a tener en adelante. Ya nuestro hermano Edgar había mencionado una palabra, la palabra cristología, y efectivamente estaremos estudiando 4 temas basados en 4 diferentes pasajes a los que se les llama pasajes cristológicos. Entonces, yo le voy a compartir, porque tal vez usted se pregunta, bueno, ¿cuáles son estos pasajes? ¿Por qué se les denomina de esa manera? O alguna otra pregunta. Y espero que lo que voy a compartir ahorita sirva para introducir los 4 pasajes que vamos a ver de ahora en adelante. Todos sabemos, hermanos, que la Biblia gira en torno a la persona del Señor Jesucristo, de principio a fin, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. El centro de la revelación que Dios nos ha dado es el Señor Jesús. Por eso decimos frecuentemente que la Biblia, así como debiera ser nuestra vida, es cristocéntrica. Él es el centro de atención en la Escritura. Pero a pesar de eso, hermanos, siempre hay algunas porciones de la Biblia que por su contenido, por su profundidad, por la forma en la que van mostrando a la persona del Señor Jesús, se destacan de entre el resto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar al Señor Jesús en varias partes. Es verdad, no de una forma tal vez tan clara como en el Nuevo, pero ahí está la doctrina sobre el Señor Jesucristo, la cristología. Pero dentro de ese Antiguo Testamento hay pasajes que tienen estas características que yo le acabo de comentar, que los hacen resaltar un poco más en cuanto a este tema. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, algunos de ellos cuando usted los empieza a leer y sigue adelante, se da cuenta que hablan de forma clarísima sobre el ministerio del Señor Jesús, y a esos salmos se les denomina salmos mesiánicos. Yo estoy seguro que en alguna ocasión usted ha escuchado esa frase para referirse a estos salmos, porque hablan de la persona del Mesías. Bueno, así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo pasa algo similar. En el Nuevo Testamento Jesús está revelado de una forma mucho más clara, porque ahí Él ya ha venido, ya se ha hecho hombre, vemos su ministerio, su muerte en la cruz. Pero a pesar de la claridad que nos da el Nuevo Testamento sobre la persona del Señor Jesús, también hay pasajes que se destacan en cuanto a la doctrina del Señor Jesucristo, y por eso se les denomina así, pasajes cristológicos. ¿Y cuáles son estos, hermanos? Bueno, le voy a dar nada más el nombre del libro o de la carta en donde están y el capítulo. Y ya cuando tengamos nuestro estudio detallado, ahí vamos a ver cuáles son los versículos que se destacan entre los demás. Entonces, básicamente son 4. Uno está en Juan capítulo 1. Más adelante tenemos Filipenses capítulo 2, Colosenses capítulo 1 y Hebreos capítulo 1. Es casi sencillo de recordar porque todos están en el capítulo 1 del libro de la carta. Juan, Colosenses, Hebreos, a excepción de Filipenses, ¿verdad? Que dijimos era en el capítulo 2. Entonces, dicho esto, como introducción, yo le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Es la primera porción que mencioné y que vamos a estar estudiando. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y le anticipo que únicamente vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 4, el 14 y el 18. 6 textos que vamos a estar considerando. Entonces voy a leer la porción. Espero que también en su casa usted lo pueda leer, si quiere ahí en voz alta con quienes le acompañan. Y dice así, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí tenemos nuestra porción, hermanos. El título que podemos asignarle a este tema sería el siguiente: Cristo, el Verbo de Dios, Cristo, el revelador del Padre. Este título se desprende de lo que nosotros hemos leído ahí en el texto de Juan. Vemos cómo Juan lo presenta como el Verbo divino, y como Él es el Verbo de Dios, entonces puede revelar quién es Dios. Nos va a mostrar quién es el Padre. Después de esto, hermanos, antes de entrar ya de lleno al contenido de los versículos que leímos, usted sabe que siempre es útil el ubicarse un poquito en el contexto de donde se encuentra el pasaje que se está estudiando para poder sacarle mayor provecho a la porción. Y bueno, en este caso conocemos al autor, sabemos que es el apóstol Juan, discípulo del Señor Jesús, tuvo oportunidad de estar ahí muy cerca de él, conocerle, seguirle, y Jesús había transformado de forma particular la vida de este hombre, que en otro tiempo había llegado a ser tempestuoso, intempestivo, con un carácter fuerte, pero que a la larga se terminó convirtiendo en el discípulo del amor, ¿no? Discípulo que usa frases tan importantes sobre el amor de Dios y frases tan cariñosas hacia los creyentes. Entonces, es él quien escribe esta porción, y su evangelio lo escribe con el propósito que usted puede encontrar en el capítulo 20. Voy a ir un poquito más adelante, ya casi al final del libro. Al final del capítulo 20 usted puede leer estas palabras del apóstol Juan. Versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabras que nos resultan también conocidas, ¿verdad? Entonces, esa era la intención de Juan al escribir todo su evangelio, que las personas al leerlo pudieran ver que Jesús verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios, y que al convencerse y creer en él pudieran tener vida en su nombre. Y Juan lo hace pues de una forma bastante particular, porque no entra dentro de los sinópticos, ¿verdad? Marcos, Mateo, Lucas tienen una forma de ver las cosas conjuntamente, el ministerio del Señor Jesús, pero Juan tiene un enfoque un poquito diferente y escoge 7 milagros, 7 señales que apunten a Jesús como el Mesías, y también tiene 7 expresiones que Jesús dijo que empiezan con la frase yo soy y un complemento, que son muy importantes. Pero antes de cualquier cosa, hermanos, de cualquier narración sobre el ministerio de Jesús o de sus milagros o algún otro detalle de su vida, lo que Juan quiere dejar bien claro es que este Jesús del que trata su evangelio es nada menos que una persona divino-humana. Es decir, es al mismo tiempo Dios y es al mismo tiempo hombre. Y eso es muy importante. Ese es el propósito probablemente de este prólogo de su evangelio en los versículos que nosotros acabamos de leer. Y bueno, dicho esto, ahora sí podemos empezar versículo por versículo. Yo llamo nuevamente su atención al versículo 1 y se lo voy a leer una vez más. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De modo que, hermanos, lo primero que llama la atención, o tal vez para mí así es la forma en la que el apóstol Juan se refiere aquí a Jesús, ¿verdad? Porque utiliza un título y le llama el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, etc. Ese es el título que utiliza aquí Juan. Y es curioso porque tal vez diríamos, bueno, ¿por qué no le llama a Jesús Cristo? ¿Y por qué no inicia el Evangelio diciendo en el principio era Cristo y Cristo era con Dios y Cristo era Dios? ¿O por qué no usa su nombre humano,
llamándole Jesús. En el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. ¿Por qué no hace eso Juan? ¿Por qué recurre a esta palabra del verbo para referirse al Señor Jesús? Bueno, hay una intención por la cual Juan hace esto al iniciar el Evangelio. Esa va a ser nuestra tarea en estos minutos que nosotros tenemos a continuación. El entender, hermanos, qué significa que Jesús sea el verbo de Dios, el verbo divino. Y bueno, déjeme comentarle algo que nos va a servir para esto. Yo le voy a dar cierta información, ciertos datos, algún comentario para poder interpretar esa frase. Y lo primero es tener en cuenta que cuando Juan escribe el Evangelio, como el resto del Nuevo Testamento lo hace en griego, ¿verdad? Entonces, como es natural, él usa una palabra griega ahí para referirse a Jesús, la palabra logos, que se traduce aquí como verbo. Si usted es nuevo tal vez o no está acostumbrado a la doctrina de la cristología, tal vez esa palabra se le haga un poco extraña y para otros tantos le resulta familiar, ¿verdad? Bueno, esa palabra se puede traducir de diferentes maneras, puede tener diferentes significados y uno es el que tenemos aquí, verbo, una palabra que expresa acción, movimiento, dinamismo, entre otras cosas más. En cualquier idioma los verbos siempre se utilizan para eso, para expresar acciones. Pero el término que usa Juan ahí, el término logos, también puede significar tratado o discurso. Cuando las personas hacían, por ejemplo, un libro o un tratado sobre Dios, le ponían ahí a ese discurso teología, y ahí está la parte logos, ¿verdad? Al final de la palabra. Teología, un tratado acerca de Dios. Si alguien hacía un discurso acerca de la vida, pues le ponía biología, un tratado acerca de la vida. Entonces, ese es otro posible significado o traducción del término que usa Juan aquí. Y finalmente, otro más sencillo, que nos va a ser de mucha utilidad, es que el término logos también significa palabra, así tal cual, hermanos. Puede traducirse como palabra. Y de hecho, yo recuerdo que en casa, ahí cuando estaba con mi mamá, había una Biblia católica que lo traducía así. Yo me acuerdo perfectamente que decía, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Usted lo puede comprobar incluso si tiene otra versión, así se puede traducir. Entonces, volvemos a la misma pregunta. Ya tenemos datos que nos son útiles, pero volvemos a preguntarnos, ¿por qué Cristo es la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué función realiza una palabra en este sentido? Y bueno, lo que yo le quiero comentar es que nosotros, como seres humanos, nos comunicamos, dialogamos, y cuando queremos expresar algo que está en nuestro pensamiento, ¿qué utilizamos, hermanos? Pues mayormente palabras, ¿verdad? Porque las palabras revelan o explican lo que de otra manera no podríamos entender o conocer. Y en ese sentido, que es muy importante, Cristo es la palabra o el verbo o el logos de Dios porque nos revela lo que hay en la mente, en el carácter, en la naturaleza de Dios. Y si se da cuenta, también a Cristo se le puede llamar de una forma similar a la Biblia. Casi siempre ese título, la palabra de Dios, lo usamos más bien para la Biblia, ¿verdad? Cuando usted invita a lo mejor a una persona que no conoce del Señor y le dice, oye, me gustaría que estuvieras presente en un estudio de la palabra de Dios. Hasta la persona que no conoce mucho acerca del cristianismo entiende que lo que se va a estudiar es la Biblia. Pero también, según lo que hemos visto, es correcto decir que Cristo es también la palabra de Dios. Y lo que algunos hermanos hacen es hacer una pequeña distinción y decir, bueno, Cristo es la palabra encarnada y la Biblia es la palabra escrita. Ambas empiezan con la letra E para que usted lo pueda recordar más fácil. Pero tanto Cristo como la palabra de Dios, que en este caso es la Biblia, nos muestran quién y qué es Dios. Yo le preguntaría, si usted quiere conocer cómo es Dios en sus atributos, cómo actúa Dios en favor de su pueblo, cómo trata Dios a la humanidad, cómo puede usted conocer los actos poderosos que ha realizado Dios a lo largo de la historia, ¿dónde puede encontrar usted esa información?
Pues naturalmente la respuesta sería en la Biblia, ¿verdad? Porque ahí está revelado todo lo que Dios nos ha querido decir. Y lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. En Él Dios reveló todo lo que tenía que decir a la humanidad. Y le voy a pedir que me acompañe aquí a un pasaje que ya vamos a estudiar más adelante, pero nada más para reforzar lo que estamos comentando en Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y en las primeras palabras dice el autor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y hasta ahí nos vamos a detener. De ese pasaje nosotros podemos entender que Dios siempre ha tenido ese deseo de comunicarse con su pueblo, pero puede escoger diversas maneras para transmitir su mensaje. A veces utilizó profetas, a veces utilizó visiones, sueños, símbolos, pero dice el autor de la carta a los Hebreos, ya en los tiempos finales Dios decidió comunicarnos su mensaje a través de una persona, a través de su Hijo. Y Jesús es en este sentido como el discurso definitivo que Dios dio, como la palabra última que Él tenía para decir a los seres humanos, y casi como algunos hermanos a veces dicen, es como si Dios, después de enviar a su Hijo, hubiera guardado silencio, ¿verdad? Porque ya no había más que decir, todo estaba ahí revelado en Cristo. Entonces, después de esto, hermanos, que espero que haya podido quedar un poquito más claro, vamos a ver algunas de las características que corresponden a esta persona, al verbo de Dios. Yo voy a ir tratando de darle una síntesis y la base bíblica en este pasaje, hermanos. Entonces, en primer lugar, también ahí en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es lo que aprendemos ahí del verbo? Su eternidad. Lo que nos enseña eso es que el verbo ha existido desde la eternidad misma. Tal vez también usted cuando lee la forma en la que comienza el Evangelio de Juan, se da cuenta que se parece a la forma en la que comienza el libro de Génesis, ¿verdad? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, prácticamente Juan está diciendo aquí, antes de todas las cosas, antes de Génesis capítulo 1, de que Dios formara los cielos y las estrellas, incluso antes de que formara la luz, en el principio mismo ya existía esta persona llamada el Verbo. Es decir, es eterno igual que Dios. No tuvo ningún principio, así como no tendrá ningún final. Y vamos a ver que Él puede ser eterno porque tiene también una naturaleza divina al igual que el Padre. Segunda declaración, dice Juan, y el Verbo era con Dios. ¿Qué es lo que quiero compartirle de ahí? Que Jesús, el Verbo, es una persona diferente del Padre. ¿Sí? Traté de ser ahí preciso en las palabras que escogí, pero se lo voy a repetir. El Verbo es una persona diferente a Dios el Padre. Podemos ver que ahí se distinguen ambos. El Verbo estaba con Dios, probablemente refiriéndose al Padre. Es decir, por un lado estaba el Verbo y por el otro lado estaba Dios, en un diálogo, cara a cara, frente a frente, más o menos como usted y yo, ¿verdad? Ahorita, aunque usted está a la distancia, pero me puede ver, me puede escuchar, podemos compartir, aunque principalmente usted es quien me escucha a mí en lugar de al revés, ¿verdad? Pero esa es la idea. Por un lado tenemos a Jesús, por el otro lado tenemos al Padre. Tal vez alguien piense aquí, bueno, pero Jesús dijo que Él y el Padre son uno mismo. Y es verdad, Juan registra esas palabras, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Pero cuando Jesús dijo eso, se refería a la divinidad, a la naturaleza, a la sustancia que comparten ambos. Pero no significa que sean una misma persona. Una persona es el Padre, una persona distinta es el Verbo. Y finalmente sobre el versículo 1 termina diciendo, y el Verbo era Dios. ¿Y qué significa eso, hermanos? Pues lo que dice ahí, ¿verdad? Que el Verbo era y es y siempre será Dios, con mayúscula, en todo el sentido de la palabra, con todo lo que eso implica.
en realidad es una declaración llana, sencilla, ¿verdad? No hay por dónde darle vueltas. Lo que dice ahí es que el verbo, es decir, Jesús, es Dios. Y así tal cual. Y miren, hermanos, hay grupos, hay religiones que tratan de torcer esta verdad de la divinidad del Señor Jesucristo. Bueno, para enseñar algo como eso, una herejía como esa, lo que habría que hacer es torcer lo que está diciendo Juan, porque es tan claro que para entender otra cosa habría que cambiar o agregar o quitar palabras, y llegan hasta el punto de hacer eso, ¿verdad? Aún sabiendo que Dios profiere juicio y maldición para aquellos que adulteran la Escritura. Entonces, hasta este versículo, hermanos, hemos aprendido tres cosas del Señor Jesús: su eternidad, su naturaleza personal diferente al Padre, y tercero, su divinidad. El versículo 2, ahí no nos vamos a detener mucho porque nos dice algo similar. Este era en el principio con Dios. Y ya dijimos que eso implica que estaban frente a frente, en un diálogo, en una comunicación que también ha durado desde la eternidad. Y vamos a ver ahora el versículo 3. Yo se lo voy a leer una vez más. Dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos dice esto sobre el verbo? Primeramente, que Él es creador. Ese título siempre lo asociamos con Dios. Dios es el creador de todas las cosas, y aquí vemos que el verbo también es el creador de todas las cosas. En ocasiones, cuando se le pregunta a un niño, tal vez en una escuelita bíblica, ahí con los niños se le pregunta: oye, ¿quién crees que formó todo lo que hay a nuestro alrededor? Nosotros casi siempre anticipamos que va a decir Dios, ¿verdad? Pero a veces el niño responde: Jesús hizo todas las cosas, en esa forma sencilla que tienen ellos de ver pues, lo que hay a su alrededor. Y es verdad, es correcto, tal como lo tenemos aquí, afirmar que Jesús es el creador o el originador, el formador de todo lo que hay a nuestro alrededor. Juan también es claro, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. Tal vez podríamos añadir aquí palabras del apóstol Pablo: lo visible, lo invisible, que está ante nuestros ojos, pero también lo que pertenece al mundo espiritual, ángeles, principados, potestades. Dice Pablo, todo fue hecho por medio de Él, en Él y para Él. Entonces, el verbo es el creador de todo. Le voy a pedir que vaya conmigo a una cita en el Salmo 33, porque hay algo curioso que también complementa lo que estamos diciendo aquí. Salmo 33, versículo 6. Fíjese cómo dice ese texto: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y hay dos formas de entender ese versículo. Le voy a repetir la primera parte: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Tal vez el judío que lo leía por primera vez decía: entonces cuando los cielos vinieron a la existencia fue porque Dios pronunció una palabra, y por esa palabra, por esa voz de Dios, existieron los cielos, ¿verdad? Y todo lo que hay ahí. Tal vez podríamos pensar en esa parte del capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice: sea la luz, y por esa palabra la luz también viene a la existencia. Y es correcto, es así. Con la palabra suya Dios creó el universo. Pero también hay otra forma distinta de entenderlo, como si pensáramos aquí que la palabra es una persona. Por la palabra, por el verbo de Dios, por el logos de Dios, fueron hechos los cielos. Es decir, es esta persona a quien el autor llama la palabra de Dios quien formó todo. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Y seguramente el judío, que primeramente tenía esta parte de la revelación bíblica, no alcanzaba a ver estos detalles, sino nosotros que tenemos ya la revelación completa, podemos entender que pudiera ser que aquí se refiera a la persona del Señor Jesucristo. Y si usted va más adelante en el texto, está la persona que nos falta de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice: y todo el ejército de ellos por el aliento, es decir, por el soplo, el espíritu de la boca de Dios. Ahí están las tres personas: la palabra, Jehová, que es Dios el Padre, y el aliento, el espíritu de Dios. Entonces, vemos cómo
existe esta armonía o congruencia entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que Juan nos está diciendo en el capítulo 1 y versículo 3. Ahora, además de crear, Juan va a añadir que Él es el que sustenta la creación. No solo la hizo, sino que también la sustenta, porque añade ahí en el texto al final, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, sin Cristo, las cosas no podrían seguir existiendo, no podrían seguir sustentándose. Y mire, sustentar a veces es un poquito difícil. Ahorita antes de empezar la predicación hablábamos sobre las mascotas y los animalitos, o vamos a suponer que usted va al mercado y compra una planta. Como no podemos crear nada, pues compramos, ¿no? Compramos una planta y la ponemos ahí en la ventana para adornar como hacen algunos. Bueno, ya la compró. Ahora lo que usted tiene que hacer es sustentarla, darle lo necesario para que se mantenga viva, ¿verdad? Tal vez la va a regar, le va a echar abono, etcétera, pero no siempre es fácil sustentar la vida de una criatura. Y puede pasar que con el paso del tiempo esa plantita se marchite, ¿verdad? Entonces, imagínense si es difícil hacer eso en algunos casos, imagínense cuánto poder implica mantener viva toda la creación que hay a nuestro alrededor. Imagínense cuánto poder implica mantener el universo funcionando de forma correcta, pero hay alguien que lo hace y esa persona es el Verbo. Sin él, las cosas no podrían funcionar como lo hacen siempre. Y en este sentido, el Verbo ha puesto leyes también que rigen el universo que hay a nuestro alrededor. Entonces, él puede hacer esto tan solo porque tiene a su disposición la omnipotencia que le pertenece a Dios. Puede ser tanto creador como sustentador de la existencia. Y finalmente, en esta pequeña parte inicial, dice el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que vamos a afirmar aquí sobre el Señor Jesús es que también toda vida, toda clase de vida tiene su origen en él. Juan usa dos palabras ahí, luz y vida, que aparecen como sinónimos. La luz es un simbolismo de la vida. Así también lo entendían los judíos en la antigüedad. Yo aprendí hace un poquito de tiempo que a los judíos les daba miedo la oscuridad y siempre trataban de tener luz encendida en la casa. Y no solo los judíos, sino toda la gente que vivía ahí en el Medio Oriente. Y cuando tal vez llegaban de noche, después de un largo viaje a una ciudad, lo que se alegraba, lo que les causaba alegría era ver que había una casa con las luces encendidas. ¿Por qué? Porque ellos decían, ahí hay vida, ahí hay alguien que nos puede recibir. Entonces, ambas cosas van de la mano, la vida y la luz. Y dice el evangelista aquí que esta luz tiene su origen en el Verbo. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿a qué clase de vida se refiere el apóstol Juan aquí? ¿Cuál es la vida que estaba presente en el Verbo, en el Señor Jesús? Y podríamos dar una respuesta en varias partes. En primer lugar, el Verbo posee la vida misma de Dios. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 5, versículo 26. Dice ahí el texto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, Dios es un ser que tiene vida en sí mismo y dice ahí, el Padre como el Hijo tienen esta característica. La vida de Dios le pertenece al Señor Jesús y le ha pertenecido siempre. Y también podríamos decir que el apóstol Juan en su evangelio hace mucho énfasis en la vida espiritual, la vida eterna. Si usted recuerda que leíamos al principio el propósito del libro, decía Juan que es que la gente pudiera creer en Jesús creyendo tener vida en su nombre. Texto Juan 3:16. Eterna. Entonces, en muchos pasajes de su evangelio, Juan hace este énfasis en la vida eterna y en la vida espiritual. ¿Y dónde el hombre puede encontrar esa vida? Pues en Jesús, porque dice el versículo 4 que en él estaba la vida. Entonces, todo pecador muerto en sus delitos y pecados, si quiere encontrar esta vida, tiene que ir necesariamente a Cristo.
No hay otra forma, no hay otra fuente de vida para el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, si no es a través de Jesús. Y por eso Jesús dice, ¿verdad?, en esas palabras tan importantes: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pero sabe, para poder ofrecer esa vida a los pecadores tuvo que pasar algo realmente sorprendente. Cuando Pedro evangelizaba a los judíos, como para tocar su conciencia y sensibilizarlos, les dice: vosotros matasteis ¿a quién? Al autor de la vida, refiriéndose al Verbo, refiriéndose a Cristo. Entonces, hermanos, hemos concluido estos primeros 4 versículos. Vamos a poner nuestra atención en el versículo 14, porque aquí Juan, después de todo lo que hemos estado comentando, hace un giro en lo que viene diciendo y nos presenta un contraste tremendo. Fíjese cómo dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne. La forma en la que comienza el texto es enfática, como si Juan dijera aquel Verbo, como si nos dijera: voltea a ver a esa persona de la que acabamos de hablar, ese Verbo que ha existido desde el principio, que estaba con Dios, que es Dios mismo, ese Verbo que creó todas las cosas y que tiene vida en sí mismo. Esa persona se hizo carne. Y es aquí donde tenemos a la humanidad del Señor Jesús. La frase hacerse carne significa sencillamente se hizo hombre, tomó para sí mismo todas las características y todas las condiciones que pertenecen a la naturaleza humana, salvo el pecado, ¿verdad? Es lo único que lo distingue de nosotros, pero se hizo carne. ¿Y para qué se hizo hombre el Señor Jesucristo? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál era el propósito al venir a este mundo en forma humana? Bueno, vamos a responder eso también en 2 maneras. En primer lugar, usted sabe que Él venía para cumplir una obra de salvación. Si usted va a Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para salvarnos tenía que dar su vida y morir. Y como Dios no podía hacerlo, tenía necesariamente que revestirse de humanidad para poder sufrir, para poder expiar nuestras maldades en su cuerpo de carne, como dice el apóstol Pedro. Entonces, por eso Él se hizo carne, para habitar entre nosotros y salvarnos. Pero en segundo lugar, y parece que Juan aquí al menos tiene más interés en eso, Jesús se hizo carne para venir a enseñarnos cómo es Dios. Porque de otra forma no podríamos haber conocido a Dios de manera plena, si no era a través de la persona del Señor Jesucristo. Inmediatamente Juan añade algo muy curioso: se hizo carne y vimos su gloria, que es la gloria de Dios. Si Él no se hubiera hecho carne, ellos no podrían haber contemplado esa gloria. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere Juan ahí y qué es lo que le causó tanto impacto cuando contempló a Jesús. Pero antes de esto, por favor, también acompáñeme a la primera carta de Juan. Hay otro versículo ahí que se relaciona con lo que estamos diciendo. Primera de Juan, capítulo 1. Empieza diciendo también el apóstol en su carta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Más adelante él va a decir, esto os hemos escrito. Si usted compara cómo empieza la primera carta de Juan, tiene muchos paralelos con lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan. Empieza diciendo lo que era en el principio. ¿Y qué hemos aprendido que era en el principio? El Verbo, esta persona divina. Y dice Juan, nosotros pudimos verle, nosotros pudimos oírle, lo contemplamos e incluso nuestras manos palparon al Verbo de vida. Eso era algo muy importante porque en los días de Juan había personas que decían que Jesús en realidad solo había sido como una aparición, una especie de fantasma que no tenía un cuerpo físico real, y eso enseñaban en los días del apóstol Juan. Pero Juan dice, no es verdad, nosotros estuvimos ahí y no solo le vimos y le escuchamos, sino que también lo palpamos con nuestras propias manos. Ese había sido el privilegio del apóstol y de los discípulos que pudieron estar alrededor de la persona
del Señor Jesucristo. Y una de las cosas, como ya lo habíamos mencionado, una de las cosas que Juan pudo ver en él fue la gloria que le pertenece al unigénito del Padre. Ahora usted va a encontrar, hermano, que en algunos comentarios se dice que aquí se está refiriendo a la transfiguración, a ese momento cuando Jesús subió a un monte, el Monte Santo, se llevó a 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y delante de ellos se transfiguró. ¿Y qué fue lo que vieron ellos tres? Pues vieron su gloria, ¿verdad? En un sentido literal, vieron la luz, vieron la majestad del Señor Jesucristo como el Verbo de Dios. Y es cierto, en un instante ahí, podríamos decir breve, Juan con sus propios ojos vio la gloria que le pertenece a Cristo por ser Dios. Pero también es verdad que Jesús fue glorioso no solo en ese momento, sino durante toda su vida, todo su ministerio, todo lo que él predicó y lo que hizo estuvo rodeado de una gloria que le pertenece también por el sencillo hecho de que él es Dios mismo. Y seguramente eso a Juan le dejó una marca en su mente, el ver a Cristo haciendo milagros, el ver a Cristo teniendo compasión de los pecadores, tocando a un leproso, supliendo la necesidad de las multitudes. Yo estoy seguro que por eso él dice, pude ver su gloria, pude ver en él los atributos que le pertenecen a Dios. ¿Y cuáles son estos? Dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Esa era la gloria de Jesús, una persona llena de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento hay dos palabras similares que se utilizan en muchos lugares para referirse a Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Se le presenta como un Dios lleno de misericordia y verdad. Si se da cuenta, aquí tenemos el equivalente y se aplica al Señor Jesús, como diciéndonos, Él es el Dios mostrado también en el Antiguo Testamento, lleno de gracia y de verdad. Y por supuesto podemos estar de acuerdo con el apóstol Juan. Hay muchas historias que muestran de forma muy clara cómo Jesús tuvo gracia y mostró gracia hacia los pecadores. Por ejemplo, ese momento en el cual le dice a una mujer culpable, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Y qué eran eso, hermanos? Palabras de gracia. Hasta el punto de que Pedro, cuando está en una encrucijada y tiene que tomar una decisión, le dice a Jesús, pues ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras que habían mostrado la gracia de Dios a los apóstoles. Pero sin comprometer el carácter verdadero o el carácter santo de Dios. Ambas cosas estaban presentes en Jesús. Y finalmente, hermanos, vamos a llegar al versículo 18. Yo se lo voy a leer y voy a hacer un comentario ya para ir concluyendo nuestro tema. Dice el texto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Recuerda cómo se titulaba nuestro tema de hoy? Cristo, el Verbo de Dios, Cristo, el revelador del Padre. Y es lo que nos va a enseñar esta porción, que Él nos revela la naturaleza del Dios invisible, del Dios al quien nadie ha visto. Así empieza el texto diciendo, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, y la Biblia lo dice así, que Dios es espíritu, y con nuestros ojos nunca le podríamos ver, porque nuestros ojos están adaptados para la vida aquí en este mundo, ¿verdad? Y Dios está, por decirlo de alguna manera, en un plano diferente. Dios es espíritu. Pero fíjese, ni aun teniendo nosotros ojos espirituales, o ni los mismos ángeles, son capaces de ver a Dios en su plenitud. Porque como decía un hermano por ahí, Dios es espíritu, pero es infinito. Y para poder verle tendríamos que ser infinitos igual que Él. Entonces parece que hay un problema, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo vamos a ver a Dios? Nunca podríamos ser capaces de hacerlo. Pero no es un problema para Dios, porque Él ha escogido una manera de mostrarse a los hombres. Y es a través del Señor Jesús. Por eso añade el texto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mira ahí una filosofía, una forma de entender la vida que se conoce como el agnosticismo. Y lo que dicen estas personas es que si existiera un Dios,
porque lo ponen así como que en tela de juicio, si existiera un Dios, está tan arriba de nosotros que no podríamos conocerle nunca, porque Él es Dios y nosotros somos finitos, pequeños, limitados, no podríamos conocerle. Pero la Biblia dice todo lo contrario, ¿verdad? Que Dios se ha querido mostrar al ser humano. Desde el comienzo mismo, la intención de Dios es que el hombre pueda conocerle a Él. ¿Y cuál es la manera? A través del Señor Jesucristo. Él es la imagen que resume todo lo que hay en Dios. Y yo pensaba en ese mandamiento, en el Decálogo, donde Dios le dice a su pueblo, no te harás imagen mía, no te harás imagen de Dios. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué el pueblo de Dios tenía que ser diferente? Todos los otros pueblos, las otras naciones, siempre tenían una imagen para adorar a su Dios. Y el Señor le dice a Israel, tú no te harás imagen de quién soy yo, de cómo soy yo, aunque fracasaron en varias ocasiones, ¿verdad? Pero la razón, hermanos, es que ellos no tenían necesidad de hacerse una imagen, porque más adelante Dios iba a mostrar cuál es la imagen de sí mismo. Y ese es el Señor Jesús, la imagen del Dios invisible, como le llama el apóstol Pablo. Entonces, vemos que en nuestro tiempo también hay muchas personas que tratan de tener ahí un cuadro sobre Dios, de representarle de alguna manera. Bueno, pues no hay necesidad, puesto que Cristo es esa imagen que nos muestra cómo es Dios en un sentido pleno. Él le ha dado a conocer, dice el apóstol Juan. Entonces, hermanos, estos versículos nos han llevado a considerar algunas cosas muy importantes sobre la doctrina de la cristología, sobre la persona de Cristo. Y yo voy a terminar con una pequeña aplicación, ¿sí? Porque es necesario llevar esto a algo práctico en nuestras vidas. Y lo que le quiero compartir es que hemos visto que Juan y los discípulos que vivieron en los días del Señor Jesús y que rodearon su ministerio, tuvieron ese privilegio, ¿verdad? De conocer a Dios por medio de Él, de verle, de escuchar las palabras de Dios saliendo de la boca del Señor Jesús. Y así pudieron acercarse ellos a la presencia del Dios invisible. Pero sabe, hermano, nosotros por el momento no tenemos ese mismo privilegio de poder contemplar a Jesús cara a cara y contemplarle a Él y a través de Él contemplar a Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta. Si nosotros queremos también conocer del Señor Jesús, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a aprender que realmente Él está lleno de gracia y de verdad, como decía el apóstol Juan? Pues la respuesta en este caso es sencilla una vez más. Si usted quiere conocer a Jesús, la forma de hacerlo es también a través de la palabra escrita. A través de ella conocer a la palabra que se hizo carne. Y tendría usted que sumergirse en las historias de los evangelios y ahí va a encontrar a este verbo divino que mostró su amor y su misericordia hacia los pecadores. Y yo estoy seguro que si usted conoce al Señor Jesús como su Salvador, ha leído esas historias una y otra vez y las ha estudiado y se ha aprovechado de ellas e incluso tal vez hasta las ha compartido y las ha enseñado con otros. Bueno, mi desafío para todos ustedes, hermanos, que ven esta predicación, es que pongamos esa diligencia en seguir aprendiendo de la persona del Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios y descubrir y llegar a la misma conclusión que hacía el apóstol Juan: Él es glorioso, está lleno de gloria porque es el unigénito de Dios. Tal vez usted conoce bien las historias de los evangelios, pero también déjeme decirle que la Biblia es muy rica en cuanto a lo que tiene que decir sobre el Señor Jesús. Y si ya ha madurado lo suficiente, bueno, le invitaría a que también fuera al Antiguo Testamento y verá que ahí hay muchas cosas que se dicen sobre el Señor y que usted le conociera a través de los profetas menores o a través de lo que dice Isaías o a través del simbolismo de los sacrificios levíticos o a través de tantas otras porciones que tienen la esencia de lo que es Jesús, de quién es Jesús, porque hay un texto que nos va a servir aquí de conclusión. Se lo voy a leer y le invito a que lo busque usted en Juan capítulo 17 y versículo 3. También es el texto aquí del apóstol Juan. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para el hombre tiene una importancia muy grande conocer a Dios. Conocer a Dios implica tener la vida eterna. No conocer a Dios implica estar en la condenación, perdidos por la eternidad. Entonces, como lo he mencionado, usted puede conocer a ese Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, y usted puede conocer al Señor Jesucristo a través de lo que Dios le ha mostrado en su palabra. Hermanos, le voy a invitar para que podamos terminar esta sección con una oración ahí en donde usted está. Si quiere puede cerrar sus ojos y vamos a terminar con esta oración final. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo y porque, pues a pesar de las circunstancias, podemos reunirnos de alguna forma y estudiar la Biblia y hacerlo como lo hemos hecho ahorita, Señor. Gracias por lo que tú nos puedes mostrar acerca de tu Hijo, y gracias porque entendemos la importancia tan grande que tiene el que nosotros conozcamos a Jesús de una manera plena. Le hemos llegado a conocer como nuestro Salvador, y pues es para nosotros un gozo y también un deleite el poder descubrir lo que la Biblia dice acerca de Él. Y porque sabemos que al conocerle a Él y poder contemplarle a Él, podemos aprender de ti. Y esa es la forma en la que tú así lo has establecido. Muchas gracias por mis hermanos que han podido estar en la transmisión. Te pido que tú también les puedas guardar ahí en sus casas, les sigas dando la oportunidad de crecer, de fortalecerse espiritualmente, aunque haya que observar muchas de estas disciplinas estando en el hogar, pero que así pueda ser para con mis hermanos, y que pues sigas dando la oportunidad de que como iglesia se pueda desarrollar este tipo de servicios en las reuniones que habrá más adelante, si así lo permites. Muchas gracias por este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.